Claro, claro, demasiado a la ligera. E incluso muchos con las buenas intenciones de hacer una buena defensa del Evangelio o una buena defensa de la cosmovisión cristiana. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Génesis capítulo 1. Hay una teoría de interpretación que se conoce como concordismo, que busca encajar la ciencia actual y todos los descubrimientos de la ciencia que encajen en Génesis 1. Yo le voy a decir lo siguiente. Esa teoría o ese supuesto comete un error porque nosotros no podemos interpretar Génesis 1 a la luz de la ciencia moderna cuando la audiencia original no lo entendió a esa luz. Entonces, eso es solamente un ejemplo. Yo conozco personas con muy buenas intenciones que quieren presentar evidencias de la Biblia y quieren hacer que los versos digan lo que no digan. Por ejemplo, usan cierto tipo de evidencia precientífica, haciendo que versos que no tienen nada que ver con eso digan lo que no es. Esos son ejemplos sencillos y son ejemplos claros de todo esto. Hay que procurar, como ya yo mencioné, que cuando vayamos a decir que un verso dice tal o X cosa, sea porque tenemos razones objetivas en base a la cultura, en base al contexto y de que era la forma en que las personas lo entendían. Jesús en Lucas capítulo 14, verso 26, nos manda a odiar a nuestros padres. O sea, cualquier persona que lee eso dice, pero Jesús me está diciendo que odia a mis padres y yo amo a Jesús. Y él me está diciendo aquí que odia a mis padres. Pero cuando la audiencia escuchó eso original, no entendían que en verdad Jesús mandaba a odiar a sus padres, sino que es una especie de semitismo, un hebraísmo, en donde para yo decir que amo más a alguien, yo digo que odio a una persona y amo a otra persona. Un ejemplo sencillo. Para yo decir que yo amo más a mi esposa, en este caso que a Santiago, yo diría, yo amo a mi esposa y odio a Santiago, pero en verdad yo no lo odio, es una expresión cultural, tiene su significado cultural. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando Dios dice a Jacob amé más, a Saúl aborrecí. No era que Dios aborrecía a Esaú, era una forma de decir que él amaba más a Jacob que a Esaú. Entonces, esa es la importancia de conocer el contexto cultural, porque la Biblia, la revelación de la Biblia no se da ajena al contexto o fuera de un contexto, no se da fuera del tiempo, se da en un tiempo y corresponde a ese tiempo, porque Dios nos habla en el lenguaje que nosotros entendemos. Y es bastante absurdo pensar que en Génesis capítulo 1 Dios le iba a dar un tratado científico a personas que no sabían lo que era un tratado científico. Es Claro. más, cuando personas no creyentes me cuestionan y me preguntan que por qué Dios en la Biblia no habló de ecuaciones generales, de mecánica cuántica y cosas así, yo le digo, bueno, en ese caso Dios tendría que mandar a escribir 10 o 100 Biblias para explicarle a un pueblo precientífico qué es la mecánica cuántica. Entonces, Claro. es algo absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios nos habla en el lenguaje que nosotros entendemos. Entiendo, entiendo perfectamente, perfectamente.